Saludos, mi nombre es Natalia Galati y somos el equipo número 8. Los integrantes son Matute Tirone, Paredes Doni y mi persona. Aquí hoy le vamos a venir a hablar sobre el aborto provocado, previsto y sancionado en el artículo 432 del Código Penal venezolano. Hablemos un poco del aborto. Consiste en la interrupción intencional del embarazo antes de su término normal, en cualquier época de las gestiones en que se realice y siempre que se produzca la muerte del producto de la concepción. Es obvio que la muerte del producto puede producirse sea porque ha sido expulsado como consecuencia de las maniobras abortivas en los primeros meses del embarazo, cuando todavía no estaba en condiciones de sobrevivir por su escaso desarrollo. Tenemos desde el punto de vista médico es la interrupción del embarazo por cualquier medio, con la consiguiente expulsión de un feto inmaduro y no viable. En líneas generales se considera a un feto no viable al menor de 20 semanas de gestación. Tenemos desde el punto de vista jurídico es la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, con la muerte del producto de la concepción. Desde el punto de vista criminal es la interrupción del embarazo de manera intencional o criminal. Hay la clasificación del aborto: aborto precoz antes de las 12 semanas, aborto tardío después de las 12 semanas, amenazas de aborto, aborto en evolución, aborto inevitable, el aborto incompleto, el aborto completo y aborto diferido. Ahí tenemos en el aborto a repetición y habitual. El aborto natural es el que se produce espontáneamente, o sea, sin intervención de la mano del hombre, ni la otra fuerza externa, o cuya etimología es la de carácter patológico. Otras causas de aborto espontáneo son las malformaciones del embrión. Como causas conjuntas, paternas o maternas, y que actúan a la vez, podemos citar los matrimonios muy jóvenes, los tardíos, la vejez prematura o la decrepitud de uno de los cónyuges, la miseria, el hambre, las privaciones, el terror, la desesperación, el alcoholismo, que es común, la sífilis o la tuberculosis, también padecidas conjuntamente. Todas estas son causas que pueden actuar en el momento propulso de la fecundación. En el aborto natural o espontáneo se debe tanto a defectos paternales como maternos. Respecto a los primeros, es digno de señalar que el 40% al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, muchas veces desconocida, ignorada o negada a sabiendas. El restante del 50% se debe al alcoholismo habitual y crónico, a agotamiento físico o intelectual, vejez, entre otros. Las causas de orden materno son variadas. Las malformaciones de cada uno de los órganos del aparato digestivo femenino, los pólipos, fibromas, cánceres, la endometritis, entre otras causas. También algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión o enfermedades producidas por infecciones bacterianas o virales son causantes del aborto espontáneo. Tenemos el aborto provocado. Es como el resultado de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Cuando el aborto no se produce accidentalmente, sino por la propia embarazada o el médico u otra persona, podrá encuadrarse según el caso de la clasificación legal que establece nuestro Código Penal. Tenemos los tipos de aborto como el aborto accidental, producido por causas fortuitas externas de carácter lesivo. Es ocasionado en la mayoría de los casos por traumatismos, quemaduras, envenenamientos también por error, reacciones neuropsíquicas intensas, como en el caso de un susto de repente, entre otros. Tenemos el aborto agravante de lesiones personales. Se produce como consecuencia de lesiones inferidas a la gestante. Según el alcance del artículo 413 del Código Penal. En este caso, la interrupción del embarazo constituye una medida de gravedad de las lesiones que las caracteriza como gravísimas, conforme al preceptuado en el artículo 414 del Código Penal. El aborto culposo, según se ha dicho, entra en la categoría de las lesiones culposas genéricas tipificadas en el artículo 420 del Código Penal venezolano. Por consiguiente, no es peculiar la figura delictuosa. Tenemos el aborto terapéutico, que consiste en la interrupción de la gestación intencionalmente realizada por un profesional de la medicina con el fin de salvar la vida de la madre, la cual se vería fatalmente expuesta a continuar el curso del embarazo.
El Código de Penal venezolano figura como una causa específica de impunidad, a tenor de lo expuesto en el artículo 433, cuyo texto es el siguiente: no incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la paciente. Ahora, como nota final, el aborto no es una señal de que las mujeres sean libres, sino una señal de que están desesperadas. Federica Mateus Verde. Muchas gracias.